Eh, algunos temas previos o a manera de introducción. Primero, muchísimas gracias por la invitación, merecida. Dicho sea de paso, me encuentro con muchas caras conocidas y les aseguro que varios de los que me están escuchando deberían de estar sentados acá, pero bueno, igual muchas gracias. En segundo lugar, claro, vamos a hablar de los poderes de dirección y control y sus límites en la sociedad de la información. Y este tema en verdad es novedoso. Wilfredo ha tocado parte de lo que vamos a hoy intentar desarrollar. Este tema además yo lo comienzo a trabajar a propósito de una investigación que hice sobre los límites a la facultad de dirección, pero facultad de dirección realizada a través de las nuevas tecnologías y cómo la intimidad, el derecho fundamental a la intimidad termina funcionando de límite. Como les digo, es un tema nuevo. Vamos a tratar de presentar el problema, a tocar algunos aspectos que yo creo que son bastante novedosos. Evidentemente, creo que además eso es transparencia. Voy a dar mi opinión peligrosa en algunos casos, porque insisto, es un tema nuevo. Vamos probablemente a identificar muchas situaciones de nuestra vida diaria, y probablemente en muchos de los casos nunca nos hemos puesto a pensar si lo que estamos haciendo o nos hacen es correcto o no. Prácticamente no hay regulación. Wilfredo, lo escuchaba con atención al final, mencionaba, sin decirlo de manera expresa, los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional Español. Todos los casos los tengo acá, todos los casos mencionados por Wilfredo están en el material que les va a ser entregado, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, ¿de acuerdo? El término que nos termina introduciendo es el de sociedad de la información. ¿Qué implica la sociedad de la información? En primer lugar, revolución tecnológica, un término que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Que implica transformaciones técnicas y las implicancias económicas y sociales que tienen estas transformaciones técnicas en la vida cotidiana. Implica también globalización. Claro, ¿qué cosa es globalización? Yo les aseguro que todos entendemos de qué se trata, mas nadie se atrevería a dar alguna definición. Yo hace algunos años escuché una exposición de Felipe Ortiz de Ceballos, en donde decía que para él globalización era velocidad, era tiempo real, era inexistencia de fronteras. Y quiero tomar esta definición, ¿no? Felipe Ortiz de Ceballos en esa época, hace varios años ya, contaba que cuando se había ido a estudiar a Estados Unidos, llamaba cada 15 días a su familia y claro, primero era un costo altísimo, ¿no? En segundo lugar, tenía que prender algunas velas para ver si es que la llamada podía ser recibida en el Perú, ¿no? Porque si no tenía que esperar 15 días más. Y yo, que claro, no es fácil reconocer que uno ya es mayor, recuerdo que a los 10, 11 o 12 años era, por ejemplo, un problema enorme comunicarse desde mi casa con Iquitos, con familiares que tenemos ahí, porque simplemente la llamada no entraba. Y si lograba entrar, era peor que ir hablando por celular por la Costa Verde, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día
basta un mensaje de texto, nos comunicamos por WhatsApp, teleconferencias, la comunicación es en tiempo real y sobre todo económica. E implica finalmente sociedad en red, que es un tema de conectividad, una consecuencia a las dos primeras características, ¿no? Hoy en día no se nos ocurriría, por ejemplo, mandar a nuestros hijos a una reunión no solamente sin el celular para que llamen por si hay alguna emergencia, sino además con algún celular con GPS para saber exactamente dónde están. Situación que, dicho sea de paso, se aplica entre los enamorados y los esposos, ¿no? Es decir, no hay forma de decir no estoy o me he ido a Barranco porque van a saber claramente que estoy en otro sitio. Esa es sociedad de la información, esa es revolución tecnológica, eso es no existir frontera, eso es comunicación en tiempo real. Características que las vemos: interconexión, inmaterialidad, interactividad, velocidad, ¿no? Hay una frase interesante de Jesús González Monroy que está en los materiales que van a recibir, que en verdad han debido recibir, no sé por qué no se han entregado, creo que no todos han cumplido y por eso es que no tienen todo, al menos eso es lo que me han dicho. Pero Jesús González Monroy, citando a la Unión General de Telecomunicaciones, cuando se refiere a la sociedad de la información, es que implica una sociedad en la que todos puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento para hacer que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad de sus vidas de manera sostenible. Frase bien importante, ¿de acuerdo? Que todos puedan acceder. Y por favor, vayamos marcando mucho eso. Wilfredo hace un momento hablaba de un trato igual, ¿de acuerdo? La igualdad implica igualdad de oportunidades. Y si todas las personas, comunidades y pueblos no pueden acceder a interconexión, inmaterialidad, interactividad, velocidad, están en una situación evidente de desventaja. Entonces, ¿qué ocurre? La sociedad de la información gira en torno a las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? O a las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, ¿de acuerdo? Las van a encontrar en más de una filmina. Y a propósito de las tecnologías de la información y comunicación, ¿de acuerdo? Los recursos y técnicas usados para la búsqueda de almacenamiento y transmisión de información. O sea, vemos cómo existe una vinculación evidente, ¿no?, entre las tecnologías de información y comunicación y la informática. Digamos, sin informática no nos podemos imaginar cómo sería nuestra vida, ¿no? Claro, yo podría contar ejemplos ridículos, ¿no? Cuando entré a la universidad, hay algún presente acá que casi entró conmigo. Mi trabajo de metodología, el primero, lo hice en una, como todos en ese momento, con una máquina mecánica. Mi último trabajo lo hice ya en una computadora, esa donde había que poner el DOS, que era larguísimo para poder cargar, y era una cosa espantosa. Pero claro, hace unos años eran computadoras. Hoy en día no nos podemos imaginar el mundo sin internet, sin un uso remoto o a distancia. No nos podemos imaginar sin comunicación inalámbrica, ¿de acuerdo? No nos podemos imaginar nuestra vida sin una comunicación en tiempo real, a todo nivel. Si le mandan un mensaje por WhatsApp a uno de sus hijos y no responden el acto, se enfurecen porque deberían de responder automáticamente. Ni qué decir en relaciones de pareja. Y en los contratos de trabajo es frecuente, lo vamos a desarrollar luego, pero es muy frecuente que se pacte que el trabajador recibirá un dispositivo telefónico con correo electrónico, ¿no? Un teléfono inteligente, y
tendrá la obligación de tener el equipo prendido las 24 horas del día y tendrá la obligación además de contestar un correo en un lapso no mayor a 30 minutos, por lo menos para decir, ya contesto. Paréntesis o nota a pie de página, que lo vamos a ver luego, situación que por ejemplo en Uruguay está generando ya, la información está, pero ustedes no la tienen en los materiales, está generando reclamos de horas extras por uso de dispositivos handheld, por uso de BlackBerry. ¿De acuerdo? Ya se están dando casos de reclamos de horas extras por uso de ese tipo de dispositivos. Vamos a ver todos estos casos luego, simplemente los voy adelantando, ¿no? Vuelvo un momento a lo que mencionaba y a las citas que hacía. ¿Por qué? Tenemos la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, también llamada Agenda de Túnez. La pueden googlear y van a encontrar información abundante sobre eso, que desarrolla tres aspectos que he adelantado ya, ¿no? Globalización, interconexión y nuevas tecnologías. Pero ¿qué nos dice la Agenda de Túnez? La Agenda de Túnez, un tema absolutamente interesante, propugna, impulsa, promociona entre los estados la financiación de las técnicas o de las TIC para el desarrollo. Para el desarrollo. Si no hay acceso a las tecnologías de información y comunicación, no podemos hablar de desarrollo. Financiación de la enseñanza para el uso de las nuevas tecnologías. Acceso a comunicaciones, ¿no? Todos los países deben de tener acceso a las comunicaciones. Las zonas marginales, las zonas rurales deben de tener acceso a las comunicaciones. Deben de tener acceso a la conectividad de servicios y aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación, básicamente en zonas rurales y apartadas, ¿de acuerdo? Zonas marginales, zonas abandonadas, zonas en evidente subdesarrollo. Acá hay un error, discúlpenme, es capacidad de banda ancha, no de banca ancha, ¿ya? Porque evidentemente eso facilita tener una comunicación adecuada, ¿no? Asimismo, impulsa el hecho de establecer políticas e incentivos para facilitar el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, la agenda de Túnez busca proporcionar acceso asequible, acceso fácil a las tecnologías de la información y comunicación, ya sea a través de la reducción de costos de interconexión internacional a Internet para todos, ¿de acuerdo? Y dando a los países en desarrollo la posibilidad de generar más capital para las tecnologías de información y comunicación. Importante, ¿no? Yo les decía hace un momento, quien no tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación está en una situación evidente de desventaja. La idea es que todos los países puedan proporcionar a su población el acceso adecuado y fácil económico a este tipo de medios, ¿no? ¿Qué propone, en resumen, la Agenda de Túnez? Digamos, pongo solamente algunos ejemplos. El documento es extenso y en el material van a tener un extracto importante de lo que propone la Agenda de Túnez, pero propone evidentemente acceso a la tecnología de la información y comunicación como forma de desarrollo, ¿no? Propone también el acceso a las tecnologías de información y comunicación para los países en desarrollo. Miren, nuevamente, una situación importante. Accedo y tengo posibilidad de desarrollar. Soy un país en desarrollo y debería de tener un acceso adecuado como país para poder desarrollar también. Nuevamente, vuelvo al tema de la igualdad. Igualdad implica igualdad de oportunidades, no discriminación implica igualdad de oportunidades, ¿no? Razón de ser, dicho sea paso, del derecho del trabajo, ¿no? Se da, en algunos casos, en muchos, una sobreprotección legal para lograr una igualdad real. Bueno, eso es permitir la igualdad de oportunidades, ¿no? Finalmente, propone acceso a las tecnologías de información y comunicación para las zonas rurales. Básicamente se ha centrado en países en desarrollo, zonas rurales, sectores desprotegidos, sectores en desventaja, ¿no? Ferraioli
estuvo el año pasado en esta casa, tiene un texto absolutamente interesante en donde justifica las sobreprotecciones legales que se deben de dar a determinados sectores de la población que están en evidente situación de desventaja, ¿no? La Agenda de Túnez respeta fielmente esta situación. Entonces, así como se dice que quien no tiene educación no puede desarrollarse, ¿de acuerdo? Quien no cuenta con acceso a las tecnologías de información y comunicación está en una evidente situación de desventaja. Entonces, esto ha inundado toda nuestra vida, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a algún sitio y nos van a preguntar cuál es tu número celular, llama el número fijo, ¿no? Tu número celular, y nos van a preguntar en segundo lugar cuál es tu correo electrónico. Digamos, quien no tiene un correo electrónico, quien no tiene un teléfono celular, disculpen, la grosería no existe, ¿no? A ese nivel hemos llegado. Y esto tiene que ver con, nuevamente, globalización, inmaterialidad, interconexión, nuevas tecnologías. Dicho se pasó, a diferencia de lo que hace Wilfredo, yo lo que quería proponer es que en el desarrollo de la charla, si tuvieran alguna duda, inquietud, pregunta o comentario, siempre que no sea extenso para poder terminar, encantado, porque la idea es más bien aprovechar los temas a tratar conforme se van presentando las filminas. Bueno, pero si esta situación está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿qué pasa en el derecho del trabajo? Evidentemente también se han dado cambios importantes. Yo he logrado identificar 4 grandes campos, sin duda hay más. De repente mi clasificación es un poco arbitraria, ¿no? Pero la transformación, al menos yo de manera personal identifico en temas de organización, de producción, de contratación y de fiscalización. Wilfredo, si recordamos lo que he mencionado, ha tocado muchos de estos temas, de otra manera tal vez, pero creo que esta es una clasificación que abarca todos los cambios que estamos viviendo o padeciendo hoy en día, ¿no? A nivel de organización, tenemos la posibilidad de que los trabajadores realicen labores fuera del centro de trabajo. Claro, el ejemplo más claro, más evidente, y en donde probablemente me quede menos tiempo porque ya Wilfredo lo tocó, es el del teletrabajo, fuera del centro de trabajo, a través de medios informáticos, pero el hecho es que se están dando procesos de desconcentración de la producción, ¿no? Lo que comenzó hace algún tiempo con procesos de tercerización, ¿no? Tercerizo absolutamente todo, ¿no? Ya está llegando a niveles inusuales. Ya hoy en día en el Perú tenemos algunas empresas que están evaluando seriamente reducirse físicamente a su mínima expresión y enviar a trabajar a, como dicen, a sus colaboradores a su casa o a donde quieran, ¿no? Yo siempre cuento, y además digo el nombre porque ¿verdad? Él sabe que lo menciono todo el tiempo a un amigo de varios acá, que es Johnny Baldovino, el famosísimo abogado de la agremiación de futbolistas, que lo podemos encontrar en cualquier Starbucks usando internet. Él no trabaja en su casa, no trabaja en la Cámara de Conciliación, no trabaja en la agremiación, trabaja en Starbucks, ¿no? En cualquiera, ¿no? Lo encontramos en San Miguel una vez, en Miraflores otra vez, en Surco otra. Claro, podría cuestionarle que pide un expreso y se queda toda la mañana, pero el hecho es que físicamente no lo encontramos en un lugar determinado. Bueno, esa situación que yo tomo a broma, que mi buen amigo Johnny Baldovino, resulta ser bastante frecuente, bastante más complicada, ¿de acuerdo? Porque la persona, no como Johnny, puede terminar trabajando en cualquier Starbucks, sino en cualquier parte de Lima, en cualquier parte del Perú o en cualquier parte del mundo. Y eso genera problemas que vamos a ver en un momento. Wilfredo mencionó algunos, el teletrabajo, yo agregaría
por ahora un par más. Deslizó Wilfredo los elementos para que el trabajador cumpla con su labor. Yo prefiero llamar ergonomía, ¿no? Pues yo estoy trabajando en mi casa, voy a estar tirado en el sofá en una posición no adecuada, probablemente viendo algún partido de fútbol, ¿no? Mientras trabajo, cuando en verdad el tema ergonómico terminaría siendo bastante importante y no regulado, ¿no? Y un aspecto central también, nadie se ha puesto a pensar en la posibilidad, no cuando trabajo en mi casa, que probablemente sea fácil, no cuando trabajo en otro país, en otra ciudad, en otro departamento, ¿cómo podría practicar una fiscalización? ¿Cómo podría mandar? Claro, las reglas son elementales, las tenemos en el Código Civil, no hay ningún problema, pero resulta que yo presto servicios unos días en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, me ha contratado una empresa en Taiwán, y sí, las reglas son clarísimas, se sabe cómo demandar, pero alguien se ha puesto a pensar si eso es fácil o no, y el costo que esto implicaría es prácticamente inmanejable. Sin embargo, a eso nos estamos acercando. El teletrabajo es está más presente de lo que nosotros suponemos ya en el Perú, ¿no? El hecho es que hemos pasado del modelo fordista, ¿no? Grandes concentraciones en las fábricas, exclusividad, jornada completa, en fin, y donde entro muero, trabajo toda la vida, ¿no? A una situación de desconcentración, inmaterialidad, trabajo de verdad en cualquier sitio, en cualquier parte, ¿no? Hemos pasado del contrato típico de trabajo, de exclusividad a tiempo completo en el local de la empresa, en fin, ¿no? A lo que es técnicamente un contrato atípico. No reúne ninguna nota de tipicidad. Es más, los criterios que Wilfredo mencionaba para tratar de determinar cuándo nos encontramos ante una labor subordinada son criterios establecidos por el Tribunal Constitucional Español, concretamente en dos casos. Uno, en donde, como dicen los españoles, el ordenador que utilizaba la persona fue proporcionado por la empresa, ¿no? Y otro en el que el software que se utilizaba para desarrollar el trabajo había sido proporcionado por la empresa, como indicio de laboralidad a propósito de la pregunta. Es muy complicado demostrar. Vamos a verlo luego. Mencionaba la organización, y como organización también, que es propiamente el tema que me interesa desarrollar con ustedes, tenemos los sistemas de fiscalización y control empresarial. Hoy en día, digamos, los elementos, las nuevas tecnologías mandan, ¿no? Cámaras de videovigilancia, ¿no? Un ex familiar que tiene creo que César entendió, un negocio en España, venía al Perú y simplemente prendía la computadora y fiscalizaba en tiempo real a todos los trabajadores, qué era lo que estaban haciendo, si estaban conversando, no estaban conversando, si perdían el tiempo, ¿no? Cámaras de videovigilancia a miles de kilómetros. El uso de teléfonos celulares. Digamos, empresa que se respete, da un celular, ¿no? Y ya ni siquiera un BlackBerry, ¿no? Ya tiene que ser un BlackBerry, ya es casi del pasado, ¿no? Correo electrónico, evidentemente, ¿no? O sea, una empresa que se respete, no. O sea, un trabajador que se respete no va a dar un correo electrónico que sea mechitapeligrosa@hotmail.com, ¿no? Evidentemente tengo que utilizar el dominio de la empresa, ¿de acuerdo? GPS, a propósito de la investigación que hice y les mencionaba hace un momento, me encontré con una propaganda peruana que decía: sepa dónde están sus trabajadores. GPS y el nombre de la empresa de telecomunicaciones, ¿no? Peligroso, ¿no? Porque ya, por ejemplo, se han dado algunos casos de despido de trabajadores por comisión de falta grave detectada a través del GPS. Un trabajador que sale utilizando un vehículo de la empresa, que además era estatal, o sea, con lo cual eran recursos públicos,
y debía de ser Lima, Ica, Moquegua, 1, ¿no? Y el GPS registra entre un sábado y un domingo que debía estar, digamos, estacionado en algún lado de toda la ruta, que estaba en Tacna, ¿no? Y por supuesto fue despedido. Y los jueces, ante la demanda realizada por el trabajador, no le dieron la razón. O sea, se reconoció que había comisión de falta grave. Pero claro, las preguntas que nos vamos haciendo, y lo voy adelantando, ¿no? Es límites, ¿no? Digamos, es factible que a mí me digan, te voy a entregar un teléfono celular, el cual tendrás la obligación de tenerlo prendido las 24 horas del día. Es factible. Yo ya les he hablado que en Uruguay se han dado casos de reclamo por pago de horas extras por el uso de los teléfonos celulares que tienen acceso a correo electrónico, ¿no? El GPS lo debo de tener todo el tiempo, o mejor dicho, lo debo de tener. Si yo soy un visitador médico, probablemente, ¿no? Si yo estoy utilizando un vehículo de la empresa, probablemente, ¿no es cierto? Pero cuando terminó la jornada y me voy a mi casa, o si soy pillo, me quiero ir a otro lado, sin decir nada, mi empleador se tiene que enterar. Vamos, si es parte de mi vida privada. Inclusive las cámaras de videovigilancia, ¿no? Miren, respecto a las cámaras, la única regulación nacional que existe, hasta donde sé, y creo que no hay nada nuevo, es una resolución ministerial que obliga a los casinos a tener cámaras de video en la zona de ruleta y en la zona de caja, si no me equivoco. Una resolución ministerial. Y la pregunta es, ¿eso es válido? Si vamos manejando y vamos detrás de un camión de valores, vamos a encontrar un aviso que dice, sonría, lo estamos filmando. Y es justificable, si es que imaginamos que esto es un ambiente de trabajo, que yo ponga una cámara de videovigilancia allá para ver panorámicamente todo. Tal vez es válido que me ponga una cámara de videovigilancia aquí para saber cómo estoy, como dicen los chicos, whatsappeando con la novia. Pero si soy un cajero de banco, probablemente sea razonable, ¿no es cierto? Wilfredo hablaba de la razonabilidad. Miren todas las variantes que tenemos. Variantes en donde, dicho sea de paso, si somos un poquito más agudos, veremos cómo la fiscalización laboral tiene facultades respecto a los derechos fundamentales. Y si yo entiendo que una cámara de videovigilancia está afectando mi derecho a la imagen y a la intimidad, yo podría recurrir a la fiscalización laboral. Interesante, ¿no? Con la escala de multas actuales se pondría bonito. Escala de multas actuales porque el esquema no ha cambiado, ¿no es cierto? Solamente se le ha aumentado un cerito y nada más, o sea, todo sigue siendo igual. No, yo sé, pero el cerito es real, ¿no? De 5 a 50, de 100, de 20 a 200, ¿no? Y de 30 a 300. Pero miren la importancia de cómo funcionan todas estas nuevas tecnologías al interior de la relación laboral. Lo que no podemos negar es que las tecnologías de la información y la comunicación han hecho varias cosas. Han abaratado los costos del control empresarial, ¿no? Una cámara definitivamente es más barata que 3 personas haciendo ronda, ¿no? Evidentemente han incrementado las posibilidades de control empresarial, y yo diría, además, aunque aparentemente sea una frase repetitiva, ¿de acuerdo? Han abaratado los costos en general. Es mucho más barato, en verdad, realizar una fiscalización de ese tipo. En general, pues, yo les decía hace un momento que era complicado comunicarse con el extranjero con hijitos, y hoy día la comunicación es en tiempo real. Digamos, hay un repartidor de pizza de hamburguesas y yo de inmediato le estoy mandando un mensaje, la dirección no es esa, es otra. Cambio de producto, ha habido un error. O sea, la comunicación es automática, es mucho más barata, ¿de acuerdo? Es más,
si es que alguno de ustedes pide algún servicio de taxi de estos que llegan en 15 minutos, ya ni siquiera llaman por teléfono, ¿no? Todos le dicen, pero no tiene la aplicación, ¿no? Para que vean cómo se abaratan los costos en general. Ya ni siquiera tengo que llamar por teléfono. Ojeda Vilés tiene una frase interesante al respecto, ¿no? Ojeda Vilés es bastante preciso al referirse a las nuevas formas de control del empleador, al señalar que las nuevas tecnologías han hecho innecesario el control empresarial e incluso la misma presencia del trabajador en el centro de trabajo, porque el control es virtual, ¿no? El control es virtual, no es real, no es material. Nuevamente, interconexión, inmaterialidad, ausencia de fronteras son ideas que nos dan vuelta de manera permanente, ¿no? Y evidentemente han habido cambios, pues. Yo pongo dos ejemplos simplones, ¿no? Tocados o adelantados ya por Wilfredo, ¿no? Jornada. Yo me pregunto siempre, todos lo sabemos, ¿no? ¿Quién es o qué categoría de trabajadores no están sujetos a control horario, ¿no? Los que no tienen fiscalización inmediata, ¿no es cierto? ¿Y qué entendemos por fiscalización? ¿Qué se entiende comúnmente por fiscalización inmediata? Cualquiera le diría el que brinda servicios fuera del centro de trabajo. Bueno, pero si hemos visto que hay teléfonos celulares, radios, correo electrónico, GPS, ¿esa no es fiscalización inmediata? Pero ¿cómo calculo el horario? Wilfredo lo decía claramente. ¿Qué pasa con el horario? Decir, puedo trabajar cuando yo quiera, cómo controlo, cómo acredito las horas extras, ¿de acuerdo? Seguridad y salud en el trabajo. Les mencionaba hace un momento la ergonomía. La ergonomía creo que es algo clarísimo, ¿no? Resulta que se le está dando mucho impulso ahora a las normas que regulan la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa con disposiciones como las del teletrabajo, que no dice absolutamente nada? Y yo les aseguro que cuando salga el reglamento, porque el reglamento saldrá cuando se promulgue la Ley General de Trabajo seguramente, o sea, nunca, no va a mencionar nada de la ergonomía, se lo puedo apostar. Pero sobre todo hay un tema más serio todavía, que no lo he incluido, pero creo que cae de maduro. Lo que permite es el ocultamiento de relaciones laborales. No es mi trabajador, pues trabaja en su casa, puede trabajar para quien quiera. ¿Cómo pruebo? Y de verdad es muy complicado. Las dos sentencias del Tribunal Constitucional Español que acreditan relación laboral son cuestionables. O sea, sí, pues el hecho de que me den la computadora con la que trabajo, sí, pues es un indicio, creo que razonable, que me den el software. Cuando, digamos, acá hay más de un abogado de empresa y dice, no es que yo lea el software por su organización, es un tema de seguridad. Les tengo que dar una clave de acceso, ¿no? Mis sistemas son seguros, y porque en verdad no termina siendo definitivo. Para los que estamos colegiados en el Colegio de Abogados de Lima, tenemos claro, yo no lo uso, no sé si él lo usará, pero nos da un correo electrónico, ¿no, doctora? Nos da un correo electrónico, y no significa que yo sea trabajador del Colegio de Abogados. Soy un miembro de la orden, hay 1000 explicaciones adicionales. Permiten ocultar relaciones laborales en verdad. Y efectivamente, lo tocaba Wilfredo también, ¿no? Hay una situación complicada respecto de todos los aspectos relacionados al derecho colectivo, ¿de acuerdo? Si hay desconcentración, la pregunta que yo me haría es cómo se pueden organizar colectivamente. Es absolutamente difícil, absolutamente complicado. Y no pensemos en un tema de mala intención, ¿eh? Simplemente porque mi esquema de trabajo es así. Digamos, los trabajadores están en donde quieran y a mí me interesa estarme comunicando por medios inmateriales. No pasa absolutamente nada. La siguiente pregunta es, ¿qué habilita al empleador a realizar todas estas prácticas? Pues yo les decía, está de moda, pues ahora nos dan celulares, en fin, ¿qué habilita? Y yo creo
que es la subordinación, el poder de dirección. ¿De acuerdo? El poder de dirección, el poder de fiscalización, el poder disciplinario. Sí. Un poco volviendo a tu anterior diapositiva, quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan determinante es justamente el control de la información respecto a la jornada? Te lo digo, por ejemplo, por el caso de los choferes. Tú sabes que los choferes, por ejemplo, los taxistas, concretamente, varios casos que nosotros tenemos. Hay casos más graves, que la inspección ni siquiera los ha detectado. Pero, mira, casos que, por ejemplo, tienen una determinada jornada, por ejemplo, de 12 horas, sin embargo, nunca marcan horario de salida. O digamos que respecto al resto de jornada, por ejemplo, después de 7 de la noche, el empleador les dice finalmente, te he prendido el celular, estate atento a tu correo electrónico. Esos medios, ¿qué tan determinante es para la puesta a disposición y poder decir, por ejemplo, que tiene horas extras? Sí. Más allá de la jornada. Lo más aproximado, luego te voy a dar un ejemplo más serio, pero lo más aproximado que hay, que va a estar en los materiales, es el ejemplo uruguayo que pongo, en donde es casi aritmético, ¿no? Donde termina mi jornada, evidentemente hay que acreditarla, y tengo cómo acreditar a través del teléfono celular que estuve 2 minutos hablando, 4 minutos contestando el correo, que a raíz de una llamada tuve que, en el caso que pones, ir a realizar un servicio y razonablemente se tendrá que calcular, ¿de acuerdo? Que no es tan complicado. Casos complicados son no de esos choferes, sino de los choferes que realizan servicio de carga fuera de la ciudad de Lima y donde llegan y tienen que esperar 2 o 3 días a cargar el camión y donde se entiende que claro, pues como el camión se está cargando yo estoy descansando, pero estoy descansando cuando mi lugar habitual de residencia no es la provincia donde iba a cargar, no es Paita, no es Hilo, es Lima, donde mi familia está en Lima, donde mi esposa está en Lima, donde mis hijos están en Lima, donde, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional, a propósito de las jornadas atípicas, el caso famoso en donde se establecieron los criterios para las jornadas atípicas, una de las razones que es la razón familiar, ¿no? Entonces, es válido, yo en verdad estoy descansando, o sea, resulta que llegué a Piura o a Paita y estoy 3 días ahí, pues, mientras llega el bus que carga en el camión y estoy por ahí paseando, estoy descansando, o sea, realmente estoy descansando. Y eso no está regulado. O el hecho de mantenerme, en el caso de los choferes en particular, una jornada máxima, y yo le digo, no, vas a trabajar 15 horas y no te preocupes, te voy a pagar las horas extras. Es un chofer. ¿Basta el pago de las horas extras o debería establecerse un límite? Acreditable. Vamos, hablamos de fiscalización, de facultad de dirección y de control, pero si nos vamos a una filmina anterior, veremos que uno de los cambios es justamente en fiscalización y no es adecuada. O sea, la fiscalización laboral que va avanzando, creo, de manera importante, más allá de esta etapa de transición que tiene en este momento, ¿no? Tiene que ir pensando en este tipo de cosas. O sea, el tema que preguntas yo creo que es acreditable. Tomo como ejemplo el caso uruguayo, en donde casi aritméticamente se logran establecer periodos de realización de labores fuera de la jornada, respecto de los cuales se dio un reclamo por horas extras. Sin duda, en algunos casos no será tan fácil, pero se pueden establecer criterios, ¿no? Pero efectivamente hay temas más complicados, sí. Y en el caso de esas horas extra, ¿no estaríamos trabajando también con la necesidad de contar con aprobación respecto del empleador? Pero la presumo, pues. Porque yo te puedo enviar un correo electrónico, porque yo como empleador, como jefe, puedo estar avanzando mis cosas, pero puedo pretender que lo desarrollen dentro de tu jornada de trabajo para que lo puedas al día siguiente. Sí, pues, pero si pienso como juez o como inspector, yo esperaría que digas, no te preocupes, aprovecho para mandártelo porque tengo insomnio, pero respóndelo mañana cuando vayas a la oficina. Porque si además yo saco un contrato, como dije al comienzo, en donde se me obliga a tener el celular prendido las 24 horas y donde se me obliga a contestar el correo, por favor, digamos, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, eso existe, ¿eh? Yo lo he visto. Creo que es evidente que las horas extras se dan, no necesito ninguna aprobación, las presumo. Digamos, son políticas además
que creo que se tiene que ir para bien o para mal, depende de qué lado nos encontremos, perfeccionando, ¿de acuerdo? Por eso es que la idea de esto es ir soltando algunas ideas para que podamos reflexionar, ¿de acuerdo? No tengo la verdad, o sea, en verdad creo que lo que he hecho es un trabajo bastante inicial y cada vez van saliendo más cosas que hacen que el asunto me siga interesando. Pero volvamos. La subordinación habilita. El poder de dirección, fiscalización, el poder disciplinario es lo que habilitaría al trabajador, ¿no? O al empleador, perdón, a implementar el uso de la fiscalización a través de las nuevas tecnologías. Y es natural. O sea, quiero abaratar mis costos. O sea, me parece absolutamente válido. La pregunta es ¿hasta dónde? La pregunta es, primero, si puedo y hasta dónde. ¿De acuerdo? Porque lo que está aquí detrás, como vamos a ver luego, son derechos fundamentales. Para mí, básicamente intimidad. Pero el tema de dignidad, imagen, van a ir saliendo varios casos que vamos a ir trabajando. Pero esto llega a tal extremo que la fiscalización llega, ni siquiera fiscalización, la investigación llega al momento de la contratación. Y claro, acá tampoco estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Algunos se ríen, pero lo primero que se hace cuando se va a contratar a una persona, ¿no?, es googlearlo. O, como dicen los chicos, facebookearlo, ¿no? Yo recuerdo que hace años una estudiante de la Universidad de Piura mandó una petición al estudio donde yo trabajaba en ese momento para realizar sus prácticas durante las vacaciones de verano. Y por error envió el correo a uno de los abogados jóvenes del área penal. Este abogado joven, junto con los practicantes, entró a Hi-Fi y encontraron a la chica en el verano anterior en Colán, ¿no? Y por supuesto hicieron una petición formal todos los practicantes de que se contratara a la chica, ¿no? Lo que nos causa risa termina siendo una práctica frecuente. ¿Quién es? Como canción de Perales, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Con quién estás? Claro, pues entro a Google, entro a Facebook, entro a Hi-Fi, que cada vez se utiliza menos, pero está. ¿Y qué busco? Busco verificar amistades, costumbres, lugares que frecuentan, y si se puede, opción sexual, opción política, ¿no? No, pues no lo voy a comprar. Hasta hay fotos de este caballero en la trinchera norte, ¿no? En esta casa de estudio somos un pequeño pero sólido grupo de profesores que acostumbrábamos ir a la trinchera norte, o sea, estaríamos descalificados. Hay uno que también asistía de tiempo en tiempo, ¿no? Maine y Arce, entonces nos íbamos ahí siempre. Eso nos descalifica. ¿Nos descalificaría acaso el haber salido en más de un desfile por la Semana de Derecho? Pero eso es lo que se hace, pues. Entonces, nuevamente, ¿es válido? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿importa quiénes son mis amistades? ¿Importa dónde voy? ¿Importa cuál es mi opción sexual? ¿Importa cuál es mi opción política? ¿No? Digamos, miren lo grave a donde podemos llegar. El problema acá es que en muchos casos, o en la generalidad, no tenemos cómo probarlo, ¿no? En Estados Unidos hay un blog muy interesante de Sergio Gamonal, el laboralista chileno, que ha entrado mucho en estos temas, que yo les recomiendo. Ustedes buscan se llama, creo, Glosa Laboral. Bueno, buscan el blog de Sergio Gamonal y la información que van a obtener es absolutamente interesante. Y él publica una noticia en donde en Estados Unidos algunos estados habían prohibido ya la obligación que tenían los trabajadores de proporcionar su cuenta de Facebook, porque a la empresa le interesaba, por tema imagen, saber qué hacían, con quién paraban y a dónde estaban. Digamos, puede ser exagerado, ¿de acuerdo? Yo siempre sostengo que en mi tiempo libre, tiene que ver con mi vida privada, y en mi vida privada hago lo que quiero. Casi como dice una canción.
salió de casualidad, ¿eh? Las TIC, o las tecnologías de la información y comunicación, de hecho entonces han afectado a los trabajadores en aspectos directamente relacionados a su intimidad. Directamente relacionados a su intimidad. Digo esto porque hace un rato preguntaba si es un hecho que nos fiscalizan a través de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el límite? ¿No? Y para determinar los límites tenemos que ver qué se afecta. Y yo creo que los aspectos más afectados tienen que ver con la intimidad del trabajador, ¿no? O dicho de otra palabra, se afecta la esfera personal que tiene el trabajador en distintos momentos. Antes o al momento de la contratación, donde, por favor, el CV no vale de nada, me vale Facebook, ¿no? O Google, pero sobre todo Facebook, ¿no? Las amistades no son las más adecuadas, ¿no? Ha estado en una fiesta que es un tremendo bacanal, o sea, no quiero gente así de ninguna manera, ¿no? Durante el desarrollo de la relación laboral, por todo lo que he mencionado hace un momento, donde temas como imagen, temas como intimidad, temas como secreto en las comunicaciones o la inviolabilidad de las comunicaciones, se pueden ver impresionantemente afectados. Hay una discusión, bueno, sí hay una discusión. Yo creo que nadie se debería de atrever a discutirlo ya, pero hasta el día de hoy, contra lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, hay quienes sostienen que si yo proporciono la cuenta de correo electrónico puedo ver el contenido. Y eso es inaceptable. Inaceptable. Inaceptable además porque tengo otras formas de fiscalización, legales, ¿de acuerdo? Si yo encuentro que una persona envió durante un día 450 correos electrónicos a, citaré el mismo ejemplo, mechitapeligrosa@hotmail.com, creo que tengo derecho a preguntarle qué cosa está haciendo y quién es esa persona, porque evidentemente está perdiendo el tiempo. No tengo que ver qué le dijo ni qué le contestó, ¿de acuerdo? Pero si mandé un correo electrónico a Mechita Peligrosa en respuesta a nos vemos hoy por la noche, yo digo sí, evidentemente no estoy perdiendo el tiempo, no estoy mal utilizando los bienes de la empresa y no estoy malgastando la jornada en temas personales. ¿A dónde quiero llegar? Existen formas de fiscalización que no tienen que llegar al contenido, pero se afectan y lo discuten. En Argentina había una enorme discusión respecto del contenido. En el Perú, probablemente Daniel Ulloa, Carlos Blancas, Jorge Larrea, que más de uno lo debe conocer, y yo, tal vez seamos Omar Toledo, un artículo que por supuesto con muchas cosas que saca Omar no comparto, pero somos probablemente los pocos que hemos tocado el tema. Y hay que prestar mucha atención a eso, ¿de acuerdo? Tengo cómo determinar que ha habido una pérdida de tiempo y no tengo que entrar a los contenidos. Carlos Blancas hace una interesante distinción entre la internet y la intranet para distinguir los sistemas de comunicación internos de los externos. Carlos entiende que en algunos casos podría llegar a los contenidos en el interno. Yo me tomé la molestia de buscar qué ocurre si, por ejemplo, proporciono una... A ver, parto del comienzo. No puedo aislar a la persona del mundo externo. Eso significa que si yo otorgo una cuenta de correo, no le puedo prohibir que la use para fines personales. Puedo prohibir que la malutilice, que pierda el tiempo. Pero si quiero escribirle un mensaje a mi hija y decirle, todo bien, hiciste tu tarea, y ella me contesta, sí la hice papá, no estoy perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo? Y eso es un uso legítimo de un bien que me está dando el empleador, como el teléfono. ¿De acuerdo? Una cosa es que hable 4 horas con la novia y otra cosa es que llame a preguntar si los chicos llegaron del colegio. ¿Está bien? Entonces, no me puedo aislar. Y para no aislarme tengo dos alternativas. O la cuenta de correo se me permite usarla para términos personales también, siempre que no la malgaste, o me deberían de permitir tener acceso a otras modalidades de correo electrónico, Gmail, Hotmail, Yahoo. ¿De acuerdo?
En cualquier caso pueden fiscalizar si pierdo el tiempo o no, pero no me pueden incomunicar. ¿De acuerdo? Entonces yo me ponía en el caso, siguiendo la hipótesis de Blancas, ¿qué pasa si yo al trabajador le permito acceder a través de mi servidor y de la internet que yo proporciono, que yo pago como empleador, le permito tener un Gmail, un Yahoo, un Hotmail para que se comunique con el mundo externo, ¿no? Y le prohíbo utilizar terminantemente por un tema de seguridad el correo electrónico de la empresa, el cual advierto deberá ser utilizado para fines estrictamente laborales. Como no lo estoy aislando, creo que es posible restringir el uso. Si estoy restringiendo el uso, es factible entrar al contenido porque ya no habría intimidad, porque estamos hablando de cosas de trabajo. Suena lógico. No encontraba a nadie, a ningún autor, que avale, salud, esta posibilidad. La propongo porque me parece interesante investigarla, porque tiene que ver con los contenidos. Antonio Ojeda, alguna vez que vino al Perú y dio una charla sobre esto, él decía que si yo accedo no a la cuenta de correo, a la computadora que yo le otorgué a un trabajador y hay una carpeta que dice mis documentos, son mis documentos y no se puede meter, ¿no? Así de claro, así de contundente. Claro, volviéndolo al correo, me parecería interesante explorar esta alternativa para ver si es factible entrar al contenido. Sí. En esta votación, que es una nueva visión de ver las cosas, de que no se le puede prohibir al trabajador, digamos, el acceso, no lo puede sin comunicar a usted. Yo tengo, por ejemplo, donde trabajo una petición recurrente, ¿no? En la cual se necesita que autorice que dos dirigentes sindicales ingresen a las zonas operativas con un teléfono celular. Evidentemente en las zonas operativas hay normas de seguridad que cumplir. Son máquinas industriales. Entonces, si se pueden hablar por teléfono, yo digo que están poniendo en riesgo su seguridad, pero la seguridad también del resto de personas. Claro, por supuesto. Y hasta el momento no ha accedido. Pero creo que no, es un hablaste del término razonabilidad. Sí, claro. Yo creo que ahí habría pues una razonabilidad y tendría que verse en función cada caso, sin duda. En función a esa Pongo razonabilidad. un ejemplo en la misma línea que lo he visto, digamos, tuve la casualidad de verlo, pero en los nidos, igual que en los colegios, a las profesoras del nido les decía que el celular lo dejan en la recepción. De ninguna manera van a estar con el celular en la clase, porque lo que no queremos es que estén chateando con el novio cuando están los niños. ¿De acuerdo? Si hay una emergencia, el familiar que tenga la emergencia llamará por teléfono acá y nosotros de inmediato avisaremos para que venga. Pero el celular queda. No lo van a utilizar. Y me parece un pedido válido. Me parece un pedido absolutamente válido. Entonces, efectivamente, hay que dar caso por caso. Claro, porque efectivamente lo que podrían contraponer ellos me dicen, bueno, como usted tiene bastantes plantas, es evidente que yo mi función es estar en constante defensa de los derechos de los trabajadores, y si se produce algún problema en alguna de sus otras plantas, ellos me van a mandar una comunicación, un beeper, y si usted no me permite entrar al celular, está restringiendo mi derecho a la representación, a la defensa, y un poco que hasta el momento como que no se ha puesto eso, ¿no? Pero No, yo le he dado la solución de que... primero tiene que haber una razonabilidad para que yo no entre con el teléfono celular. Y en segundo lugar, como en el caso de las profesoras de nido, tiene que haber un mecanismo fácil de comunicación externa. Digamos, yo no le veo el problema. Es tan simple como que no quiero que tomen fotos. O sea, ¿por qué? O sea, tengo temas de reserva o lo que fuera, no quiero que tomen fotos y creo que sería un pedido válido. Tiene que ser razonable, habría que ver caso por caso. O sea, yo en clases en la universidad prohibiría que la gente saque los celulares. Porque primero me están grabando, ¿no? En segundo lugar están chateando con los amigos, con la novia, el novio, el esposo, en lugar de estar escuchando clases. Eso me parece una falta de respeto. Creo que el pedido de no saquen un celular sería válido. ¿De acuerdo? Eso que está ahí no lo usa nadie, ¿no? Lo único que se cumple es que no se fuma, pero entran comiendo y el celular lo tienen todo el tiempo. Entonces, digamos, hay que ver caso por caso. Creo que es un pedido válido.
Lo que no puedo hacer es incomunicar, perjudicar, afectar. Habrá que ver caso por caso. Y como les decía, también al término, ¿de acuerdo? También al término, por los problemas que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Antes, evidentemente, por considerar aspectos propios de la vida privada del trabajador que nada tendría que hacer para determinar una contratación, podemos terminar discriminando en el acceso al puesto de trabajo, esa es la consecuencia. Durante, por reducir la privacidad del trabajador, por no considerar aspectos como la jornada, por no considerar otros, imagen, secreto de las comunicaciones, dignidad. Hay un caso citado en los materiales que van a recibir de un cortador de jamón ibérico, ¿no? En donde querían sacar un comercial por una fábrica de jamones, ¿no? Estos jamones que Wilfredo acostumbra a traer, y el trabajador, o sea, no quería salir en el comercial, era un cortador de jamón experto, y el caso llega al Tribunal Constitucional Español y le dan la razón, Entonces yo me pongo a pensar, acá que es tan frecuente sacar como regalo de todas las empresas un calendario donde salimos todos trabajando y sonrientes, vamos a ver si eso es válido o no. O sea, que usen mi imagen de ninguna manera. Miren, en España se tiene una norma que regula la filmación en espacios públicos. Acá tenemos cámaras por todos lados, ¿no? Los alcaldes se reeligen con cámaras. Y en España yo tengo la posibilidad de ir a la entidad o a la autoridad que ha efectuado la grabación y decir, pasé ayer entre las 3 y las 5, elimínenme porque yo no he estado haciendo nada. Y tienen que cumplir mi petición. En cambio acá, veía ayer el caso del Plaza Vea, del asalto, donde un taxista que aparentemente había sido detenido por error, confundido con el por favor traigan el video porque yo no he sido. Las cámaras van a acreditar, o sea, claro, hay cámaras por todos lados, muchas veces ayudan, pero la pregunta es, ¿válido? ¿Es válido? O sea, ¿tienen derecho a filmarme cuando estoy yendo de la mano con una persona con la que nadie debiera verme? O sea, seré un pecador y me iré al infierno, pero nadie tiene por qué verme, ¿de acuerdo? Un tema moral. O sea, miren todas las consecuencias que se pueden generar por el uso de las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no las estamos razonando adecuadamente. En la vida común, imagínense en la laboral, ¿de acuerdo? Y al término, en un mundo globalizado, ¿dónde demando? ¿Cómo demando? ¿A qué costo demando? ¿A quién reclamo? Sí, pues me van a decir, basta leer el libro de Javier Neves, la introducción al derecho de trabajo, bueno, pero ahí están las reglas, pues es el Código Civil, ¿no? Facilísimo. Claro, será fácil, pero primero no es tan fácil, y en segundo lugar es carísimo. O sea, se dificulta el acceso a la justicia, finalmente. ¿Cuáles son los límites entonces a las facultades y poderes del empleador? Yo prefiero utilizar la intimidad. Sin duda tenemos otros derechos fundamentales que se afectan, pero creo que todo termina específicamente, contundentemente, en intimidad, ¿no? Ojeda, Avilés y Borelli señalan que intimidad es el reducto individual dotado de pleno contenido jurídico que ha de quedar preservado de todo tipo de intromisión extraña. Nadie puede saberlo, ¿no? Una empresa, no voy a decir más, tenía por política practicar exámenes toxicológicos a sus trabajadores. Entonces, ¿y por qué? No es que no quiero pues drogos en mi oficina, me decían, ¿no? Y perdón, pero digamos, esta situación afecta el desarrollo del trabajo, porque, digamos, esto es igual que fumar un cigarrillo, ¿de acuerdo? Porque, digamos, ahora somos igualmente apestados los que fumamos. O como tomarse una cerveza, un whisky, un vino. No quiero borrachos, pues. Pero perdón, lo hago en mi casa en una reunión familiar. O lo hago, no es ejemplo, o fulano lo hace con sus amigos en tal sitio. O sea, ¿en qué afecta? No, lo hago igual.
bastante cuestionable, ¿no? O sea, bastante cuestionable que se me practiquen exámenes, por ejemplo, toxicológicos, ¿no? Y ojo que no estoy alentando el consumo de sustancias estupefacientes, simplemente estoy tratando de limitar aquellos aspectos que son propios de la vida personal, de los que tienen que ver con la vida laboral. A mí que me fiscalicen todo lo que quieran respecto de la vida laboral. Algunos casos los confundimos, ¿no es cierto? Imagen, yo acabo de decir que yo en mi vida privada hago lo que quiero, ¿no es cierto? Siempre que no afecte, pues. Pero hay algunas actividades donde la vida privada queda un tanto restringida, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que va a sonar cómico, pero tratemos de verlo en cualquier otro país que no sea el Perú, para que lo podamos entender, ¿no? Por un tema de imagen, me parece gravísimo, por ejemplo, que un jugador de fútbol no cuide adecuadamente su vida privada. Me parece gravísimo que un jugador de fútbol se le encuentre tomando cerveza en la calle, ¿no? Porque eso afecta no solamente al jugador, afecta al club. Digamos, en algunos casos la vida privada se restringe. Lo mismo ocurre, y esto ha sido largamente desarrollado en doctrina, con los personajes públicos. Los personajes públicos tienen una frontera menor, ¿de acuerdo? Pero no significa que no la tengan. Entonces tenemos que mezclar nuevamente, igual que hay que ver el caso concreto, efectivamente tenemos que ver la actividad. Claro, en el Perú, los jugadores, la actividad frecuente es estar tomando cerveza en la calle, ¿no? Pero digamos, por eso les decía, traslademos de país el ejemplo y creo que lo podríamos entender. Una de las personas que más ha tocado este tema en el Perú ha sido García Toma, y me parece importante lo que menciona, ¿no? García Toma dice que intimidad implica la preservación de no conocimiento ajeno de ciertos aspectos o manifestaciones de la vida privada, y por vida privada entiende la vida personal e inclusive la vida familiar, ¿no? Mi vida privada, mi familia, no tiene absolutamente nada que ver. Dice también que es el establecimiento jurídico de una suerte de distancia o discreción por parte de terceros a efectos de no atentar contra los sentimientos o costumbres personales o familiares. Digamos, hay un aspecto íntimo, un aspecto muy personal que se debe de respetar y que además no tiene por qué ser conocido por nadie. Claro, salvo que yo acepte, pero que inclusive ahí hay restricciones, como vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los aspectos que no pueden ser tocados, investigados o revelados? Yo he hecho una pequeña selección, creo que son los temas centrales. Podemos encontrar otros, pero creo que mal que bien están casi todos ahí, ¿no? Convicciones personales, vida afectiva y sexual, afectaciones físicas o psíquicas. Importante, ¿no? Hoy en día es bien o muy frecuente que se prueben o se practiquen pruebas psicológicas a los postulantes a un centro de trabajo, ¿no? Estoy cuidando el ambiente, pues no quiero que entre un loco, ¿no? Digamos, hay que tomarlo con pinzas. No estoy diciendo que no se pueda. Creo que es una situación peligrosa que debe ser debidamente analizada, ¿no? Hechos o sucesos del ámbito personal o familiar generados en el pasado. Digamos, conversaba con Wilfredo. Ustedes saben que en el régimen de trabajadores portuarios, un requisito para acceder al registro es presentar el certificado de antecedentes penales. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, está en la norma, pero agrandemos el caso. ¿Tienen derecho a pedirme certificado de antecedentes? Claro, si estoy postulando para ser guardián en un nido y he sido condenado por pedofilia, probablemente, ¿no es cierto? O si en el pasado
fui miembro de la banda de los destructores y estoy postulando para manejar un camión de valores, tal vez. Y digo tal vez porque en teoría lo primero que debe ocurrir es que ante una condena la idea es que yo me reinserte en la sociedad. Y resulta que este tipo de cosas me terminan perjudicando. Y por favor no me digas, no, los antecedentes uno los borra después de un tiempo. No, voy al esquema. Voy al esquema, no las triquiñuelas por las cuales borro. La idea es atender y saber si los hechos o sucesos del ámbito personal o familiar generados en el pasado tienen que ver o afectan la relación laboral que voy a tener, a la que estoy postulando o la que estoy teniendo. O sea, hoy recibí un correo de un cliente que decía: hemos detectado que hay una persona que ha estado metida en manejos indebidos. Desgraciadamente no tenemos cómo probarlo. ¿No? O sea, la ley es clara, condena penal por delito doloso. Y ojo que ahí hay toda una discusión. Hay quienes entienden que la condena penal por delito doloso tiene que ser vinculada a la labor, y otros, entre los que yo me encuentro, en verdad, cualquier condena. Pero miren, inclusive ahí la discusión. Entonces, mi pasado tiene que ver, ¿no? Claro, si he estado en Alcohólicos Anónimos y voy a ser piloto de avión, tal vez. No lo sé. Digamos, lo propongo para que lo vayamos meditando. No quiero decir ni sí ni no. La respuesta inicial para mí es no. Pero creo que en algunos casos tal vez podría ser justificado. Situaciones corporales. Claro. Y por favor, no piensen en situaciones físicas, ¿ah? Bueno, sí, físicas. Pero es frecuente que se diga, no hay que contratar a esa persona porque no te has dado cuenta que tiene un tatuaje, ¿no? Entonces, los tatuajes donde no se vean, ¿no? No donde se vean. Recuerdo que hace algunos años vi el caso de una chica que no quería usar el uniforme establecido por la empresa. ¿Y por qué? Porque habían establecido como uniforme para las trabajadoras una, no diminuta, porque era bastante decente, pero falda, ¿no? Y esta chica tenía todas las piernas tatuadas. Digamos, la imposición del uso de uniforme estaba afectando no solamente su intimidad, sino su dignidad, sobre todo. Son situaciones que técnicamente no tendrían nada que ver. Por favor, el tatuaje tiene que ver o es un elemento determinante para ser contratado para un trabajo. Vamos, ¿no? De repente encontramos alguna razonabilidad, yo hasta ahora no la encuentro, ¿no? Y finalmente opciones religiosas o políticas, ¿no? Tema delicado, ¿no? Hay casos que han llegado a tribunales internacionales que tienen que ver con opciones, si se quiere, religiosas, ¿no? El caso de una profesora de un colegio católico que por ser divorciada fue despedida, y la pregunta es si esto era válido, ¿no? Ahí se analiza mucho un tema que probablemente quien mejor lo haya desarrollado en el Perú sea Jorge Toyama, que es el empleador ideológico, ¿no? Si yo soy mormón y tengo una organización mormona, quiero que mis trabajadores sean mormones. O si yo soy el club más importante del Perú, que no voy a decir cuál, pero es Crema, evidentemente me gustaría que todos los trabajadores sean o mantengan el mismo hinchaje. Pero eso es válido. A lo mejor Jorge lo desarrolla espectacularmente, ¿no? Nuevamente, lo propongo porque inclusive hay temas bastante personales ahí. Miren, casos importantes como el Athletic de Bilbao, ¿no? Donde si no eres vasco no formas parte del equipo y nadie lo cuestiona. O en el País Vasco mismo, ¿no? Que si no soy vasco y no hablo vasco, estoy en desventaja para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Digamos, pero técnicamente son aspectos que no debieran ser tocados, investigados o revelados. Ahora, yo hablaba de intimidad, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo central es intimidad. Sin embargo,
La intimidad jamás se manifiesta sola. Jamás. Daniel Ulloa, Luz Pacheco tienen algunos trabajos donde tocan este mismo tema, ¿no? La intimidad normalmente se presenta con dignidad, con no discriminación, con imagen, con secreto en las comunicaciones, en inviolabilidad en las comunicaciones. Es bien extraño encontrar a la intimidad sola. Y en el material hago varias referencias al respecto, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la sentencia 182 del año 2000 de la primera sala del Tribunal Constitucional Español, ¿no? En donde se habla de la intimidad personal, imagen, tutela jurisdiccional y prueba. La sentencia, ni anoten porque van a tener los materiales, 37 del año 1998 de la segunda sala del Tribunal Constitucional Español, recurso de amparo, que toca aspectos directamente relacionados con el derecho a la intimidad, el derecho de huelga y la libertad sindical. Caso bien interesante porque es un sindicato en el País Vasco, si no me equivoco, que realiza una huelga y uno de los piquetes es fotografiado por la autoridad. Y se entiende, se concluye que la toma de fotografías terminaba afectando el derecho de huelga, porque los estaba limitando, los intimidaba, ¿no? Salud. Tenemos la sentencia 98 del año 2000 de la primera sala del Tribunal Constitucional Español, amparo también, que vincula intimidad con el derecho a la imagen. Si no me equivoco, este es el caso del cortador de jamón ibérico que les mencionaba hace un momento. La sentencia 142 del año 93, pleno del Tribunal Constitucional Español, recurso de inconstitucionalidad, en donde se toca o se desarrolla que la intimidad va de la mano con la dignidad. La dignidad, dicho sea de paso, termina siendo el derecho fundamental, es el gran paraguas que cubre todos los otros derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, hay otros casos, ¿no? Hasta la sentencia T-414 del año 92 de la primera sala de revisión de la Corte Constitucional de Colombia, que habla de la intimidad personal, familiar y el derecho a la información, ¿no? Donde hay un tema financiero, donde se está pidiendo información y demás. En el Perú no nos quedamos. En el Perú, claro, estamos en pañales como siempre, pero hay casos interesantes, el Tribunal Constitucional los ha tocado, pero hay uno que todos conocemos, ¿no? El expediente 1058 del año 2004, el famoso caso Serpost, ¿no? Donde un trabajador es despedido porque enviaba información de contenido pornográfico a través del correo electrónico. Gana el caso, ¿no? Desgraciadamente, el caso se está centrando en el derecho de defensa y en la inviolabilidad de las comunicaciones. Lo que menos tocan es intimidad, pero creo que es un tema que cae de maduro, ¿no? Oscar Hermida señalaba que para los magistrados es fácil irse por el derecho más común, el derecho afectado más común, más fácil, el más investigado, y evitan meterse en problemas. Como no se ha desarrollado intimidad, era preferible ir por otros derechos afectados, ¿no es cierto? Mi posición es que quien tiene más culpa en eso es el abogado, porque el abogado es al que le corresponde sustentar cuáles son los derechos fundamentales afectados. Wilfredo, y me lo volvió a reconocer aquí afuera, tiene un libro que no se vendió, era un libro para suscriptores, sacado por Gaceta, si no me equivoco, donde desarrolla los derechos fundamentales que ha tocado el Tribunal Constitucional. Tremendo favor, ¿no? Porque desarrolla impecablemente dignidad y yo no recuerdo una sola sentencia del Tribunal Constitucional que diga lo que Wilfredo dice, ¿no? Es decir, el desarrollo de los derechos fundamentales realizado por el Tribunal Constitucional es muy pobre, pero muy pobre por el tribunal, en fin, me disculpen, ¿no? Pero a veces el Tribunal Constitucional saca algunas cosas que nos sorprenden, por decirlo de manera elegante, pero la culpa principal es el abogado. Yo lo que creo es que, así como cuando uno envía una carta de preaviso, trata de meter
la mayor cantidad de faltas graves, por si se cae una, nos quede la otra, ¿no? Cuando se demanda en un amparo, hago una enumeración larguísima de derechos constitucionales afectados, porque si se me cae uno, queda el otro, y no cuido el desarrollo de cada uno. La culpa principal es de nosotros como litigantes. El tema es que en intimidad deberían de existir límites. Evidentemente, los aspectos relacionados a la vida privada, y donde además se debe de excluir a terceros, no tienen por qué participar de mi vida privada. Mi vida privada es mi vida privada, ¿de acuerdo? Salvo que el trabajador autorice, o salvo que existe interés público, donde tiene que intervenir una autoridad además, ¿no? Pero salvo que el trabajador autorice, yo lo planteo con restricciones, ¿de acuerdo? Y lo planteo con restricciones porque yo creo que no hay verdadera libertad cuando esta autorización se da como condición para iniciar la relación laboral. Por ejemplo, celebramos un contrato de trabajo en donde yo digo, el trabajador autoriza a la empresa a que se revise los correos electrónicos y el contenido de los mismos. Está autorizando. Entonces, si el trabajador dice, oiga, pero no estoy de acuerdo con eso, perfecto. Siguiente, y no lo contrato. Entonces, la pregunta que en verdad me hago es si este tipo de autorizaciones en ese momento en particular, resultan válidas o no. Yo, en verdad, las cuestiono bastante, ¿no? Vamos, nuevamente para los abogados de estudio. No es frecuente que se diga, voy a trasladar a este trabajador de Tacna a Atalaya. ¿Pero es factible? Claro. En el contrato de trabajo él me ha dicho que yo he pactado expresamente que lo puedo trasladar a cualquier lugar del Perú. Entonces, ¿hay verdadera libertad en eso? Yo creo que no. La autorización entonces debe ser manejada con bastante cuidado, ¿no? Yo tengo serias dudas que en ese caso sea válido, que haya verdadera libertad en la decisión, ¿no? No conozco en verdad puntualmente ningún caso en donde se haya cuestionado, pero creo que no resultaría válido una aceptación tan irracional, ¿de acuerdo? Tan irracional. Nada, eso era lo que quería conversar con ustedes. Siempre hay una final que es importante poner. Lo único que quería era proponerle todos estos aspectos a todos. Creo que son temas nuevos, no se están desarrollando, no se están estudiando, no se están evaluando, y creo importante comenzar a meditarlos a todo nivel, desde cómo debe de llevarse el desarrollo de una relación laboral, legislativamente, para saber cuáles son todos los aspectos que una norma debería tener. Wilfredo se ha desvivido en elogios porque hay una ley del teletrabajo, pero reconoce que no dice nada, ¿no? Claro, es importante, dice Wilfredo, porque se aplica la legislación común. Se aplica la legislación común. La legislación común no se puede aplicar a las relaciones particulares. Si aplicáramos la legislación común a relaciones particulares como la de los futbolistas, todos nos podrían demandar por horas extras, porque están concentrados las 24 horas del día. O sea, y a un futbolista, por ejemplo, no lo podría suspender porque perjudicó el físico. Se tiene que buscar otras alternativas. Entonces, no es aplicable la legislación común en muchísimos aspectos. Entonces, para el legislador, para tomar en cuenta estos aspectos. Para la fiscalización laboral, digamos, ahora que está
en una situación de cambio y donde, dicho sea de paso, se prevé ya la fiscalización por afectación de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Yo les puedo asegurar que no se han puesto a pensar todavía en todas las aristas y aspectos que tenemos, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, cuestionamientos, críticas. Yo estoy encantado de atenderlas, ¿sí? Una consulta sobre esto último que mencionó. ¿Usted considera que la norma básica de ergonomía no es... que la norma básica de ergonomía, que es de la legislación común, no es aplicable a este caso del teletrabajo, al trabajo regulado en el teletrabajo? No, al contrario, creo que tendría que ser, pero más regulada sobre todo. Lo que creo es que el teletrabajo no lo prevé. Debería haber una obligación. Wilfredo lo mencionó. Oiga, si hay teletrabajo, deberían de implementarme algo, ¿no? No solamente el pago de la luz, no, un ambiente adecuado. Eso tiene que ver con la ergonomía. Pero al contrario. en el ámbito general sí está regulado el Sin tema duda. de la ergonomía. Entonces, Sin duda. ¿por qué no sería aplicable esta No, regulación? yo creo que es aplicable. La crítica es que el teletrabajo no lo haya recogido, que la norma del teletrabajo no lo haya recogido. ¿Y era necesario? Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí, porque yo podría entender que las situaciones ergonómicas las tengo que manejar en mi ámbito de trabajo, que es la empresa. ¿Y alguien se ha puesto a pensar, como dijo Wilfredo, que ámbito de trabajo también es el domicilio o el lugar donde estoy? Creo que no. Veamos. Sí, entiendo a dónde vas. Podría sostener válidamente que es innecesario porque tenemos una norma general que lo prevé, pero igual critico que la norma del teletrabajo no haga ninguna especificación de aspectos que para mí son centrales, ¿no? Buenas noches. Una pregunta, ¿qué alternativas tienen las empresas para manejar este tema del uso del correo electrónico? Si es cuestionable esa autorización que da el trabajador en los contratos, o ahora también es muy usual las políticas de empresa, ¿no? Las políticas TICs, donde la empresa dice, ¿no? El empleador podrá fiscalizar todos los correos contenidos y tal. ¿Cuál es la mejor alternativa? Establecer esas políticas, porque si no se dice nada, las empresas tienen que ir al juez a que autorice ese correo, el ver el contenido del correo electrónico. ¿Cuál es la mejor manera? O sea, la pregunta es cómo accedo al contenido. Claro, ¿cómo una empresa puede, si se puede o no se puede? Yo creo que no. O sea, aunque choque mi posición formal y desde hace mucho tiempo y por escrito, con lo cual estoy amarrado, es que no. Yo creo que no se puede. Yo creo que... Y si el trabajador autoriza, esa autorización, digamos, puede ser cuestionada. Yo creo que la autorización es válida en tanto se dé una situación que amerite un cuestionamiento razonable, como el que yo mencionaba, 400 correos a mechita peligrosa, ¿de acuerdo? Pero el trabajador puede negarse, pero le digo, oye, hay un problema, quiero verificar que los correos que has enviado no han generado una pérdida de tiempo, quiero saber qué has hecho. Que no tendría por qué hacerlo, ¿no? Porque creo que me gastan los 400 correos. Si en ese momento el trabajador autoriza, creo que no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Lo que no puedo hacer es sin autorización, o lo que cuestiono es esta autorización al inicio de la relación laboral, que yo creo que no implica libertad de ninguna manera. ¿Sí? Gracias. Mi pregunta es sobre el uso del Facebook. Quiero saber cuál es su opinión respecto de la posibilidad de que un empleador despida o sancione con una medida de menor magnitud a trabajadores que, haciendo uso de su Facebook personal pero con acceso público, extienden pronunciamientos respecto, o sea, lesivos, claramente lesivos respecto de la empresa o de alguien en la empresa. ¿Es posible que se lo sancione por ese tipo de medidas, entendiendo que se trata de un Facebook público, o no se entiende que se puede llegar a ese nivel de fiscalización? No, yo creo que en ese caso es válido, ¿no? ¿Qué pasa si... A ver, te voy a poner dos ejemplos que creo que van en la misma línea, ¿no? Hace algunos años apareció una pinta en una empresa que decía fulano de tal, gerente general, ratero. La palabra ratero está muy cerca a la puerta de ingreso a la empresa,
donde había una cámara. Entonces ven la filmación de la madrugada y encuentran al secretario de Defensa poniendo ERO de ratero. Y lo despidieron. ¿Por qué? Porque le estaba faltando, era un faltamiento grave de palabra al gerente general. Constatado, porque además estaba por escrito y filmado. Y no porque lo estaban filmando a él, sino porque de casualidad apareció, no calculó que la cámara lo estaba filmando. Segundo ejemplo. ¿Qué pasa si yo insulto gravemente al gerente general? O a un compañero o a un superior. ¿Me despiden o no? Es una falta grave, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué importa el medio? Lo que yo tengo que identificar es quién efectuó el agravio para poder accionar, no solamente para una falta, ¿de acuerdo? Sino para posibles acciones adicionales, penales inclusive. Lo que no puedo hacer es, y también hay casos, caso de una chica de una ONG importante vinculada a derechos humanos, que puso en el Facebook, qué penita, fin de mes y no pagaron, y la despidieron. Ahí estoy emitiendo una opinión que la puedo haber hecho por escrito en el periódico, en YouTube o en el Facebook o donde quieras, y no estoy cometiendo una falta grave. Ni, claro, si cualquiera entra al Facebook, acá César se debe acordar, va a encontrar una foto mía terrible, ¿no? En mallas, por un desfile acá de la universidad, que me marginen, que me discriminen o que me despidan por ese tipo de cosas que son parte no solamente de mi pasado, sino de mi vida personal, es un exceso. Pero faltarle el respeto a alguien configura falta grave, no importa el medio, por escrito, en vivo o a través del Facebook, en verdad. Lo que ha hecho es cometer falta grave, ¿no? Creo que es clarísimo. Y dicho sea de paso, resulta frecuente, ¿no? Ustedes entren al Facebook y busquen organizaciones sindicales donde se cuidan mucho de ese tipo de cosas, justamente para que no se identifique. ¿O qué ocurre cuando hacen un plantón y se logra identificar claramente al trabajador, dirigente o afiliado que tiene una pancarta con un faltamiento grave de palabra o insulto? ¿No? Digamos, yo lo que creo es que no importa el medio, pero es distinto, porque al contrario, tiene que ser público, lo estoy diciendo públicamente. Ahí es donde el faltamiento se da, se acredita y trae otro tipo de connotaciones. ¿Sí? Cuando usted decía de que se llamaba, más que todo era dudoso aceptar de que el trabajador autorice que sea visto el contenido de sus correos al celebrar su contrato de trabajo. Particularmente concuerdo con usted por teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato básicamente de adhesión, a donde la voluntad del trabajador está sujeto por su necesidad, acepta las condiciones del empleador. Eso en principio. En cuanto al uso de la tecnología, tenemos en cuenta que el derecho de trabajo, el desarrollo de está al son del desarrollo también de la tecnología y de la economía. En ese sentido, el empleador tiene también el derecho de utilizar los instrumentos que la tecnología le otorga. Pero me parece de que debe delimitarse, como usted bien lo ha señalado, debe delimitarse porque sucede, por ejemplo, he conocido casos en los que las empresas no han utilizado estos mecanismos tecnológicos al inicio ni en el desarrollo del contrato de trabajo, sino al término del contrato de trabajo. Sí, claro. Y muchas veces solamente para crear una causa de despido para los trabajadores. Pero nuevamente, pues. Y claro, entonces considero de que urge una reglamentación del uso de esto. Por ejemplo, en esto de que le siguen a los trabajadores que trabajan en vehículos, ¿no?
es un mecanismo que ni siquiera el trabajador tiene conocimiento de que se ha bueno, pero utilizado. perdón, voy a interrumpir. Es que el punto de partida es que el trabajador sepa. Es que no lo sabe. por Claro, eso te el comento. punto de partida es que el trabajador lo Claro, sepa. Tiene que saber, o sea, tiene para que sepa a qué se sujeta, ¿no? Su conducta, pero si no lo saben, entonces por eso le digo, muchas empresas actualmente lo están utilizando Sí, claro. como para simplemente despedir pues a los Perdón, ni trabajadores siquiera las eliminados. compañías de seguros no están Sí. asegurando los vehículos nuevos ahora si no tienen un GPS instalado. Así es, doctor. Es por un tema de seguridad. Sí. Y bueno, con lo último, doctor, yo considero no estoy de acuerdo de que la violación de estos derechos, el derecho a la intimidad y otros derechos constitucionales, se vean en las leyes comunes. Realmente ya el juzgado laboral, dada con la nueva ley procesal laboral, es bastante amplísima en cuanto a su competencia, y creo que cualquier lesión de derecho fundamental que tenga relación con el contrato de trabajo tiene que ser visto por los juzgados laborales. Yo digo algo más, ¿qué me importa que sea un juzgado laboral constitucional con la inspección? Quiero que se vea. Por eso la idea es reflexionar un poco sobre los aspectos nuevos que no están debidamente desarrollados y sobre los que no hemos reflexionado lo suficiente. O sea, tenemos prácticas que terminan afectando derechos fundamentales y no somos conscientes que las afectamos. O sea, de repente no lo hacemos por maldad, creemos que está bien. Y la idea es comenzar a darnos cuenta que no todo está bien, que hay límites, que hay que tener cuidado. En los casos que yo pongo, tenemos dos, uno de un casino y otro de un centro de abastos. Casos famosos, además Mercader Urbina los trata bastante también. En uno había cámaras de video en la zona de ruleta, en no sé qué otra zona, que eran las zonas álgidas donde más se manejaba dinero. Acá se detectó una señora que hizo una triquiñuela en la ruleta, no sé si se acuerdan, ¿no? Por la cámara, ¿de acuerdo? Y el tribunal concluye que el uso de las videocámaras era correcto. En el centro de abastos no, porque se tenía cámaras, se estaban robando. Por lo tanto, ahí se justificaba que no se avise. Instalan cámaras y sistemas de audio. Y el Tribunal Constitucional Español concluye que lo de las cámaras era justificable y lo de los sistemas de audio no, porque lo que habían terminado captando eran conversaciones personales que no tenían nada que hacer. Y las conversaciones personales no tenían nada que ver con la fiscalización respecto a la sustracción de bienes. O sea, para que vean hasta dónde podemos llegar con los límites. O sea, la idea era justamente por eso, más que concluir, era ponerlos en problemas, ¿no? Era plantear esos aspectos sobre los cuales no hemos reflexionado lo suficiente. Eso es. Listo, doctores. Le agradezco mucho. Chao.